Bienvenidos a Club Calvary Kids, una semana más con ustedes, niños. Estamos en la semana de los apóstoles de Jesús. El personaje de este día, del que vamos a estar hablando, es de Judas Iscariote. Sí, Judas Iscariote. Yo creo que tú ya debes de tener alguna información que hayas escuchado alguna vez en tus clasecitas dominicales. Y si no, aquí te voy a enseñar lo que debes de saber de Judas Iscariote. Pero antes, ¿qué les parece si oramos para poner el tiempo en las manos del Señor? Gracias, Señor, te damos por este día. Padre, gracias porque nos podemos reunir, Señor, a estudiar tu palabra y conocer sobre los apóstoles, Señor, quiénes fueron, qué hicieron, lo que podemos nosotros aprender de ellos, lo bueno y lo malo, Señor. Damos gracias por cada una de sus vidas, porque a través de ellas, Señor, tú nos dejas pues lo que te agrada y lo que no te agrada, Señor. Te damos gracias por ser tan bueno, en el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, ¿qué les parece si tomamos nuestra Biblia? Y si no tienes tu Biblia, te voy a dar 5 segundos para que corras y vayas por tu Biblia. 5, 4, 3, 2, 1. Espero que ya estés aquí con tu Biblia. Ya que tienes tu Biblia a la mano, vamos a ir a Marcos 14:10. Marcos capítulo 14, versículo 10. Vamos para allá. El versículo 10 dice así: Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y prometieron darle dinero, así que él buscaba la ocasión propicia para entregar a Jesús a los sacerdotes. Vemos en este versículo que Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles. Más sin embargo, el haber caminado con Jesús, comido con Jesús, haber vivido y visto lo que Jesús había hecho, lo traicionó. Si este estudio bíblico sobre Judas Iscariote trata sobre traicionar a tu amigo, en este caso a Jesús, que era su maestro, el que le había enseñado todo lo que él sabía. Judas Iscariote traicionó a Jesús, lo entregó a los hombres que más adelante lo crucificarían. Si mi cara delata lo triste de esta historia. Judas es conocido o es uno de los discípulos más famosos por lo que le hizo a Jesús. Algunos diccionarios dicen que el mismo nombre Judas significa traidor. En casi todas las listas donde aparecen los nombres de los apóstoles, su nombre aparece a lo último. Pero Judas no empezó mal. Judas realmente era un nombre excelente en la época de Jesús. Llamarle Judas a alguien era un nombre muy bueno. Es posible que uno de los familiares de Jesús haya tenido ese nombre. Judas significaba alabanza en aquel entonces, ya no ahora, ahora significa traidor. Quizás era nativo de un pueblo llamado Queriot, a unos kilómetros de Hebrón. Fue el único discípulo que no era de Galilea. Como era de Judea, quizás no tenía una amistad tan íntima con los demás apóstoles. Judas no era un traidor cuando Jesús lo llamó a ser parte de los 12. No podemos pensar en él como un criminal buscando pleitos. Era una persona como cualquiera. El hecho de ser llamado por Jesús a discípulo nos indica que Judas tuvo un mismo potencial que los otros 11 apóstoles. Hay que recordar que antes de escoger a los 12 discípulos, Jesús oró toda la noche buscando la sabiduría de Dios. Los escogió entre muchos. Y así sabemos que Judas era un hombre de mucha promesa. Jesús lo escogió para ser un discípulo, no para ser un traidor.
Eso lo decidió él, el ser traidor. Jesús lo había elegido para ser discípulo de él. Como los otros discípulos, Judas tuvo que dejar todo para seguir a Jesús. Por 3 años tuvo una amistad íntima con él. Caminó y conversó con Jesús, el Hijo de Dios. Se sentó con él bajo las estrellas, compartieron pan, sus ideas y sus sentimientos. Jesús, mientras daba el sermón del monte, Judas estaba ahí con los otros. Y también las parábolas que Jesús contó, Judas las escuchó. Vio cuando Jesús dio la vista a los ciegos y levantó los muertos. Estuvo allí cuando Jesús calmó la tempestad, cuando echó fuera a los demonios, cuando sacó a los comerciantes del templo y cuando cogió a los niños en sus brazos, diciéndoles que de ellos era el reino de los cielos. Judas también fue con los otros en su misión de predicar las buenas nuevas y participó en el ministerio de echar fuera a demonios y a sanar enfermos. Tuvo tantas posibilidades como los otros. También tuvo los mismos privilegios que los otros discípulos. Además, fue escogido como el tesorero del grupo, mostrando que sus compañeros le tenían confianza. Ellos no dudaban de la capacidad de Judas ni de su fidelidad, ni mucho menos. Tenía su respeto y se mostró confiable. Fue cuidadoso, honesto y capaz, por lo menos al principio. Y así se ganó la confianza de los demás. Hay gente que trata de culpar a Dios por la caída de Judas en la tentación de traicionar a Jesús. Otras personas afirman que Judas fue predestinado para hacer ese trabajo de traicionarlo. Pero hay que recordar que cada ser humano tiene un libre albedrío. ¿Se acuerdan de ustedes qué significa eso? Libre albedrío quiere decir que ustedes pueden decidir lo que ustedes quieran. Pueden tomar las decisiones que consideren mejores para sus vidas. Esto no quiere decir que sus deseos sean las mismas de Dios. Tenemos que pensar si lo que vamos a hacer le agrada a Dios o no. Creo que Judas traicionó por su propia voluntad. Él decidió hacerlo. Alguien tenía que hacerlo, pero fue Judas quien lo hizo por su propia decisión. Si Judas tiene la culpa, debemos preguntar, ¿cómo llegó a tal punto? ¿Fue un proceso largo o solo se le ocurrió así como esa noche? Si Judas tuvo la posibilidad de echarse para atrás y no hacerlo, si él pensaría, ¿y si no lo hago? O solo tomó esa decisión y ya. Hay muchas preguntas, ¿verdad? Como que podemos ponernos a pensar cuáles eran sus intenciones y su corazón. Aunque no pensó que llegaría a ser un traidor durante sus 3 años con Jesús, dejó de sentir esperanza y empezó a sentir una desilusión por lo que Jesús estaba haciendo. Judas buscaba un reino terrenal. Pensaba que Jesús iba a establecer un reino aquí en la tierra para los judíos. Él pensaba que iba a liberar a los judíos de la tiranía de los romanos. Judas se anticipó a partir la gloria y el poder de un nuevo gobierno. Pero Jesús empezó a decir cosas que no estaban de acuerdo a los planes de Judas. Empezó a decir que el hombre no debe acumular tesoros aquí en la tierra. ¿Recuerdan esto? Cuando Jesús dijo que no debemos de acumular tesoros en la tierra. Luego habló de su inminente muerte y Judas no pudo aceptarlo. Cuando los enemigos de Jesús empezaron a hacer planes de matarle, todos los sueños de Judas se desintegraron. Judas se desilusionó y codició. Sí. Otro factor en el proceso de degradación de Judas fue su avaricia. Cuando María ungió los pies de Jesús, fue Judas quien le recriminó y le dijo, ¿por qué gastas ese perfume tan caro en lavarle los pies a Jesús?
Aunque Judas había escuchado las enseñanzas de Jesús, aunque sabía que amar el dinero era malo, quiso tener más y más dinero. Así que por dinero decidió traicionarlo. En el aposento alto, Jesús volvió a advertir a Judas, pero Judas en aquel momento no pudo recibir ni el amor mostrado en el lavamiento de los pies que Jesús le había hecho a él, ni la advertencia de su gran amigo. Había decidido y por eso Jesús le mandó a hacer pronto lo que él tenía que hacer. Pero antes Jesús le dio el puesto de honor con él en la mesa. En la última cena, ahí estaba Judas comiendo con Jesús. Le dio el primer bocado de pan, un honor que era reservado para el invitado más especial. Lucas dice que Satanás le había tomado. Seguramente fue así porque ¿quién no respondería a tantas expresiones de amor? Jesús ya le había lavado los pies, le había dado un lugar en la mesa junto a los demás. Jesús le había dado el primer bocado que era especialmente reservado para el invitado más especial del banquete. Pero Judas no pudo mirar el amor que Jesús le tenía, porque él estaba cegado por su avaricia, por su desilusión. Vamos a continuar la lectura. Seguramente fue así. Judas sabía dónde podía encontrar a Jesús. Había estado con él antes en sus momentos de oración en el jardín de Getsemaní. Así que llegó allí con una multitud de gente, soldados y líderes religiosos para arrestar a Jesús. Le entregó con un beso en la mejilla. Judas besó a Jesús antes de entregarlo. Aún en este momento, Judas tuvo tiempo para cambiar de parecer, pero no lo hizo. Traicionó a su amigo Jesús y así llegó a desviarse completamente del plan. Judas pudo recibir el perdón de Dios como lo recibió Pedro. ¿Se acuerdan que les contaba que Pedro lo negó 3 veces a Jesús? Y Jesús lo perdonó, 3 veces perdonó Jesús. Pedro se arrepintió y Jesús lo perdonó, como dice que nosotros también debemos hacer eso. Dice Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Así pasó con Pedro. Jesús perdonó a Pedro, pero Judas nunca se arrepintió por lo que él había hecho. Es por eso que se suicidó. Sí, pero eso vamos adelante. Esperen, no digo esa parte todavía. Pedro sí se arrepintió. Aunque sintió dolor por lo que había hecho Pedro, él se arrepintió. Así que recordando que había un árbol en una parte muy cercana, Judas puso allí una cuerda, metió su cabeza dentro de la cuerda y se lanzó del árbol hacia como un barranquito. En aquel momento parece que también cometió un suicidio. Cuando lo hizo, quedaron solamente 11 discípulos para llevar el mensaje de las buenas nuevas al mundo. Él renunció al llamado que Dios le había hecho. Judas tuvo la oportunidad de tener fama por ser un misionero extraordinario, pero escogió más bien ser conocido como el traidor de Jesús. Sí, qué triste. Y después de haber leído la historia de Judas y cómo traicionó a Jesús, y recordamos a Pedro también, aquí yo les voy a decir 2 cosas. Tenemos 2 maneras de vivir nuestra vida y de ser pues siervos de Jesús. Podemos equivocarnos, pedir perdón y Dios nos perdona. O podemos ser como Judas, traicionó, se equivocó, pero él nunca se arrepintió. A diferencia de Judas, Pedro sí se arrepintió. Y gracias a que se arrepintió de algo malo, Jesús lo perdonó. Y Pedro, ¿se acuerdan de Pedro, la piedra en la cual Dios estableció su iglesia? He ahí la recompensa por arrepentirnos de conductas malvadas. Muy contrario con Judas,
que nunca se arrepintió y terminó muerto y ahora llamado traidor. Niño, niña que me ves, yo puedo decirte que tienes dos decisiones siempre que tomar, la decisión buena o la decisión mala. Podemos ser siervos buenos como Pedro y arrepentirnos cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos muy seguido, o pues nos va a pasar como a Judas y no queremos ser Judas. Nosotros queremos ser Pedro, no queremos ser Judas. Yo te invito a que siempre tú te preguntes si quieres ser Pedro o quieres ser Judas. Vamos a repasar el versículo de la semana. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. Sigue practicando tu versículo de la semana hasta que te lo aprendas. Nos vemos el domingo con nuestro domingo de devocional. Espero verte ahí con tu Biblia en la mano, ¿ok? Nos vemos el próximo domingo.